Buenas, soy el doctor Herbert Sten Díaz, oftalmólogo, director de la Clínica Oftalmológica Santo Domingo. Les doy la bienvenida a este espacio de podcast Vamos a ver. Un espacio diseñado para hablar de salud visual y de todos los temas de interés humano en este tiempo tan convulso, complejo y tecnológico en que vivimos. Hoy tenemos como invitado al doctor Pedro Ureña Velázquez, un gran cardiólogo, intervencionista, con aficiones muy interesantes como el motociclismo y además un buen amigo. Bienvenido, doctor. Bueno, gracias por la invitación, Herbert. Para mí es un verdadero placer estar aquí. Y los doctores el primero, ya a partir de ahora es Pedro. Vamos a hablar un poquito de Pedro Ureña. ¿Dónde naciste? ¿Tus estudios? ¿Cómo comenzaste en la vida? Mira, yo soy original de Santiago, de los Caballeros. Básicamente tuve ahí toda lo que fue la infancia inicialmente. Luego nos movimos a la capital. Estudié en INTEC, medicina, en el 83 a 88. En el 88 me gradué. Ahí me fui afuera a Estados Unidos a hacer lo que sería la especialidad. Y desde 1998 estamos aquí ya de regreso al país. ¿Por qué medicina? Interesante, Herbert. Mira, yo fui un niño muy enfermizo. Yo era asmático. Y yo creo que eso me marcó mucho lo que era el impacto que tenía el pediatra cuando yo tenía esas crisis. Y siempre lo digo, que en paz descanse Robinson Abreu, un pediatra de Santiago. Sí, Abreu Bondet. Sí, que realmente yo digo que él fue ese modelo como del médico que tú dices, que lleva ese sosiego a la familia, mi mamá que hacía esa crisis conmigo. Yo creo que de ahí eso me marcó. Desde muy pequeñito entonces me incliné hacia la medicina. Siempre dije que quería ser médico. Y creo que definitivamente si lo puedo analizar, tengo que decir que fue esa experiencia en la niñez. Tú sabes que mi familia es de Santiago, mi mamá es de Jacagua. Sí. Okay. Entonces yo tengo muchos recuerdos de Santiago del doctor Jiménez. Sí. El papá del cardiólogo Jiménez Olavarrieta. Claro. El doctor Jiménez era un personaje. Sí. Un hombre hecho, era botánico, era ajedrecista y aprendió alemán con mi abuela, que daba clase de alemán en Santiago. El mundo es pequeño. Entonces ya tenemos tu interés por la medicina. A mí me marcó mi hermana Elfride, que era diabética, y también un pediatra, doctor Jorge, Jaime Jorge, como trató a mi hermana, como abrazaba de afecto a mis padres. Eso no se olvida. Es interesante, Herbert. Yo digo que sí, que la mayoría de las veces tú empiezas a sentir esa empatía. Tú dices, caramba, cómo un médico puede cambiar tantas vidas, a veces con un simple acto, algo que quizás para él no es nada, para todo el entorno lo que eso significa. Y eso lo vivimos nosotros desde pequeños. Yo amanecía con crisis de asma. Y cuando este doctor llegaba, yo recuerdo la primera vez que yo usé un inhalador. Eso fue salbutamol. ¡Wow! Antes te inyectaba y lo decía, pero esta vez cuando ese señor me puso ese inhalador, que yo sentí ese aire que entraba de repente. Mira, tenía como 6 años, todavía lo recuerdo vividamente. Claro, porque es una experiencia. Totalmente. El que es asmático, que siente que no tiene aire, es terrible. Totalmente. Pero, ¿por qué no te hiciste alergista, sino cardiólogo? Mira, interesante también. Yo creo que ahí tengo que irme un poquito más a los años de cuando empecé a estudiar medicina. Yo tuve la oportunidad de rotar en ese entonces lo que era Corazones Unidos cuando estaba empezando. El doctor Cuello Mainardi tenía en el Centro Médico UCE un pequeño proyecto donde empezaron las cirugías cardíacas. Y yo recuerdo que tenía un tío que era muy amigo de él, y yo tenía segundo año de medicina. Me dijo, ¿por qué tú no te vas a ver lo que el doctor Cuello está haciendo allá? Y eso fue lo que me impactó. Realmente yo entré al quirófano y vi lo que era una cirugía de corazón y me impactó muchísimo. Luego tuve la oportunidad de rotar con el doctor Chanaquino, o sea, que fue el precursor. Exacto, los pioneros de esa época. Las primeras cirugías cardiovasculares aquí la hizo el doctor Félix Goico en el Hospital Pina, en San Cristóbal, en la figura. Pero tú sabes que Chanaquino le dio otro nivel, porque hizo la primera válvula biológica hecha aquí, o sea, hizo unas cosas que eran dramáticas. Pero la realidad es que tuve esa exposición. Y desde ahí dije, mira, esto es lo que yo quiero hacer. Realmente eso se fue solidificando con los años. Y cuando fui a Estados Unidos, uno hace primero 3 años de medicina interna. No te niego que la medicina interna me fascinó. Y realmente me abrió un horizonte que no pensaba, pero siempre mantuve mi norte que quería ser cardiólogo. En el mundo actual de las especialidades, subespecialidades y supraespecialidades, se ha perdido el internista. Ya no hay ese médico que ahora podría ser médico de atención primaria, el médico familiar. ¿Qué ha pasado con ese médico que sabe de todo? Mira, realmente yo te diría que es muy difícil. Yo creo que se está tratando de retomar ese rol, pero es muy difícil
con el nivel de subespecialización que hay hoy. ¿Es difícil en oftalmología? Yo te puedo decir a ti que como cardiólogo, Sí, a mí me es extremadamente difícil mantenerme al día en todos los aspectos de la cardiología. claro. Tú Nos tienes pasa. que inclinarte por una rama. O sea, Claro. bueno, me voy a inclinar por las válvulas, por la intervención, Sí, sí. pero es tan detallado y la cantidad de información que hay, que sí, yo creo que el médico primario sigue existiendo, el médico internista sigue existiendo, pero no con el rol que teníamos antes, Claro, donde yo entiendo que definitivamente había mucho más limitación en el conocimiento y tú podías sí, abarcar mucho más cosas. Ahora, claro. si quieres ser bueno, lamentablemente es casi imposible tú poder mantenerte al día en todas las áreas de medicina con la extensión que hay ahora. O sea, tú hablas del concepto de que el especialista, o te digo, el que solo, por ejemplo, en mi profesión, el que solamente hace glaucoma, tiene que ver más glaucomas que lo que veo yo como oftalmólogo general. Lo mismo en tu caso, el que solamente ve válvula, pues ese tendrá necesariamente que tener más experiencia del que hace intervención por cateterismo, por decirte Así algo. es. Y eso es bueno, pero también te aleja del paciente. Totalmente. Mira, todavía nosotros aquí en el país practicamos una medicina un poquito más general. O sea, yo te puedo decir que yo como cardiólogo tengo que hacer cosas de electrofisiología, tengo que ver eco, tengo que hacer intervención, hago mucha Sí, clínica. Pero eso se está perdiendo en países desarrollados. O sea, y tú lo sabes. O sea, sí, tú sí, vas a sí, cualquier hospital y tú dices, bueno, este señor nada más hace válvulas, este señor nada más hace claro, coronaria, este señor nada más hace eh, problemas eléctricos. Y obviamente eso le da un nivel de expertise que es claro. Sí, sí, astronómico, de pero casos, realmente, casos vistos. Casi pero que se aprende medicina con los casos. exactamente, pero poco práctico en medios como el nuestro. En medios como el nuestro todavía Claro. tenemos que abarcar mucho más. Pero volviendo al concepto del médico internista, sí, yo creo que tiene un rol, pero tiene más el rol, como yo, en inglés dicen gatekeeper, o sea, o Ujú. el persona que orienta, tú Sí, sabes, sí, que sí. resuelve las cosas más simples, porque entonces tiene que referirlo al especialista, que es quien va a tomar las riendas entonces. Y creo que a todos nos pasa, lo que ya tenemos cierta edad, que amigos me llaman para eso mismo. ¿Dónde voy? O sea, yo soy oftalmólogo, pero me duele un pie. Mándame donde alguien. O sea, Sí. sigue habiendo un rol para eso. La cardiología dominicana ha avanzado mucho. Al día de hoy estamos, creo que muy bien en cardiología, a nivel general. Sí. Mira, yo tengo ahí, como te diría, Herbert, ¿Mm? un doble concepto. Yo creo que nosotros estamos muy bien, Sí, definitivamente, si tú comparas lo que éramos hace 30, 40 años del cielo a la claro. tierra. Pero tuvimos un avance muy bueno a mediados del año 2000, 2005, 2006. La verdad que hicimos una cúspide muy buena. Sí, En un momento dado, nosotros estábamos haciendo cosas que se estaban haciendo al mismo nivel en todo el mundo, incluso más adelantado. no me Pues digas. si nosotros empezamos las primeras válvulas en toda Centroamérica y el Caribe, los primeros estén bioabsorbibles, los estén medicados, nosotros estábamos realmente muy a la vanguardia. Sí, Y ahí tengo que decir, viene la limitante de nuestra seguridad social, que es muy buena en un sentido, pero limita mucho lo que es el desarrollo, porque de repente se empezó a frenar esto por los costos. claro. Y ya hoy nosotros tenemos un catálogo que lamentablemente tiene 15 años de atraso Sí. y muchas de las técnicas que son innovadoras, lamentablemente no es muy difícil aplicarlas por esa limitante. Yo te diría, Mm, sí, hemos avanzado mucho, pero podríamos estar mucho mejor si tuviésemos la apertura de un catálogo que se actualice todos los años, claro. de una realmente supervisión que diga, óyeme, ¿cómo va a ser que nosotros siendo el país que empezamos a poner válvulas, ahora mismo somos quizás el único país en toda Latinoamérica que no tiene cobertura de seguro para válvulas cardíacas? Claro. Te pongo un ejemplo Sí, como sí, ese. Pero ahí concreto. me puedo ir a de todo, a ultrasonido intracoronario, rotablación, cosas que son ya de vanguardia, que en mi práctica la puedo hacer con los pacientes muy privados, pero eso no debería ser. Claro, Y eso también te limita mucho el volumen que tú puedes manejar cuando tú claro. realmente solamente te limitas cuando la población debería tener acceso a todo eso, porque hay el know-how, hay el conocimiento local, nos falta esa cobertura que es lo que nos permitiría hacer. Entonces, volviendo a tu pregunta, Sí, sí, estamos muy adelantados. Yo creo que en lo que es las cosas rutinarias, definitivamente. Hablar de un cateterismo en los años 80, eso era una utopía. La gente sí, se iba a Colombia, Cuba, Estados claro. Unidos. Hoy eso es rutina. Sí, Pero cuando vamos ya a lo que es más avanzado, yo decirte, sí. óyeme, Más complejo. lo más complejo, que es lo más de última tecnología, nuestro sistema tiene esa limitante, que hemos Claro. tratado de combatirla, pero lamentablemente lo que debería ser por ley una renovación anual que se haga, no se Sí, está haciendo. claro. Y eso limita mucho. Y eso tiene, yo creo que los médicos tenemos culpa en eso. Cuando comenzó la seguridad social, hablarse de seguridad social, las sociedades especializadas no participaban activamente. Yo tengo muchos colegas oftalmólogos que decían, no, no, aquí nunca va a entrar eso seguro médico, no, no, eso. Óyeme, y vino una vez un colombiano y dijo, mire, en Colombia decíamos eso y mira cómo estamos. Entonces yo creo que ahí ha habido un desfase que hay que buscar la manera de solucionar, porque hay
recursos. O sea, los cardiólogos dominicanos, siempre Sí. hablo de mi amigo Douglas Burnigal, tristemente fallecido, pero que era un curioso. Mi gran amigo Bebeto también inventando siempre con los stents y la literatura. Luis Ney, Gustavo. O sea, me pongo a pensar en tantos cardiólogos amigos míos. Tú sabes que el primer cardiólogo que ejerció exclusivamente cardiología fue Tejada Florentino. No me digas, no sabía. Sí, el primero fue que se formó. Salomón Jorge estudió cardiología en París, pero hacía de todo en Santiago. Sí, eso es verdad. O sea, no hacía solamente cardiología, pero don Manuel Antonio Tejada Florentino, que estudió en el Instituto Chávez en México, vino y en el Gautier solamente hacía cardiología. Fue el primero. Fue el primero. Sí, son cosas. La cardiología tiene cosas sorprendentes. No, definitivamente. Hablábamos ahorita de que próximamente vamos a hacer un episodio con mi gran amigo Luis Andrés Cordero, que su abuelo, el doctor Julio Espallá. Así es. Que fue cirujano, director del Hospital Humanitario durante 22 años en La Vega, y después se va a México a hacerse cardiólogo. Wow. Es el único caso que yo conozco de un cirujano exitoso y luego un cardiólogo exitoso. Yo tengo el privilegio, Herbert, de tener en mi oficina un modelo de corazón que pertenecía a él. No me digas. Él me lo regaló. Eso para mí es una reliquia que ya tú sabes. O sea, qué caballero. Que le pertenecía a él, que era su modelo de enseñanza. Pero te comprometo a que me hagas una foto para yo tenerlo en mis archivos de historia, claro, porque eso me interesa. Así es. En la práctica de la cardiología del día de hoy, una pregunta. La hipertensión. Yo siempre he oído la dualidad de que la hipertensión no es el cardiólogo, debería ser el nefrólogo. ¿Cuál es la realidad del día de hoy? Porque aquí tenemos mucha prevalencia de hipertensión. Sí. Mira, yo creo que la hipertensión definitivamente en su etapa inicial, el internista o el cardiólogo son los que deben manejarla. Sí. Yo creo que ya cuando estamos en una etapa más avanzada, donde empezamos a ver compromiso renal, pues obviamente puede ser un manejo multidisciplinario. Yo creo mucho en eso multidisciplinario y trabajo mucho con nefrólogos donde manejamos Qué bueno. Definitivamente, si tú te pones a ver, la hipertensión es la principal causa de insuficiencia cardíaca en el mundo hoy día. Entonces, definitivamente, el rol de la cardiología es preponderante. Claro. Pero también tiene un impacto muy importante a nivel renal. Y yo digo, con el riñón es un camino de dos vías. La hipertensión daña el riñón causa hipertensión, entonces tenemos ese ciclo vicioso. Entonces sí, el nefrólogo tiene un rol importante en ella, pero definitivamente tiene que ir de la mano del cardiólogo, porque el impacto a nivel de las arterias, cerebrovascular, cardiovascular en términos de fallo cardíaco, enfermedad coronaria, es muy preponderante y por tanto tiene que ser un manejo de la mano. ¿Tenemos estadísticas fiables de la cantidad de hipertensos dominicanos? Yo te diría, tenemos estadísticas aproximadas. Se han hecho 2 estudios importantes, el FICAR 1, el FICAR 2, y básicamente hablamos alrededor de un 20-25% de la población adulta. Pero esos son estudios ya que tienen más de muchos 15 años, o sea, 20 años. Yo te diría que habría que hacer un registro mucho más actualizado. Y tenemos un problema muy grande de subreporte, vamos a decir así, de pobre reporte de prevalencia real. Cuando te vas a los campos de aquí, la cantidad de pacientes hipertensos que no saben que son hipertensos es tremenda. Claro. Nosotros hacemos unas jornadas con la fundación donde vamos a campos aquí y eso lo hacemos todos los años. Y es impresionante, Herbert, la cantidad de pacientes que son asmáticos, entre comillas, que lo que son es con fallo cardíaco. Claro, que ya están y son hipertensos que andan con 150 de sistólica y no lo saben porque no se han chequeado, o si se chequearon una vez no le hicieron caso. O sea, así que yo te diría que probablemente la prevalencia es mucho más alta de lo que no se imagina, pero a nivel mundial está aumentando. Y a nivel mundial, si tú te tomas la población por encima de 60 años, de 35 a 40% de la población por encima de esa edad es hipertensa. O sea que estamos muy alto. Es muy alto. ¿Y a qué se debe? ¿Por qué es tan alto? Mira, se debe a varios factores. Uno de ellos es, obviamente, los hábitos alimenticios que han cambiado mucho. O sea, nosotros tenemos una ingesta de sodio mucho mayor, preservativos, la cantidad de calorías, el sobrepeso. Hay una relación muy estrecha entre sobrepeso y hipertensión. Tenemos una población que está envejeciendo cada vez más. Estamos llegando a una edad mayor y, por tanto... Endurecimiento de arterias puede también... Es una enfermedad que va lineal con la edad. Es decir, cuando ya tú te pones en pacientes por encima de los 75 años, por ejemplo, más del 50% son hipertensos. O sea que realmente hay varios factores que están influyendo en eso. No podemos quitarle mérito al estrés y al estilo de vida. Yo creo que realmente eso es algo que se está estudiando cada vez más. El estrés como medio de vida, que es lo que todo el mundo tiene hoy día, también tiene un impacto muy negativo a nivel de lo que es cardiovascular y en la hipertensión sobre todo. Así que creo que es multifactorial. Y también las hiperlipidemias, los trastornos de colesterol, grasos.
Sí, definitivamente el otro aspecto que tenemos básicamente, que, bueno, tenemos una epidemia de diabetes que es, Sí, sí, sí. que nunca en la historia de la humanidad hemos tenido tanto porcentaje de diabéticos como tenemos ahora. Los problemas de los lípidos también, eso está cada vez más evidente, sobre todo en una población más joven, y eso es algo preocupante, Claro. donde estamos viendo cada día más adolescentes, gente joven con problemas de hipertensión, de colesterol, de intolerancia a la glucosa. Es decir, que sí, creo que los hábitos tienen muchísimo que ver con Tú eso. sabes que en los años 90 yo era director del Hospital de la Diabetes. Yo estoy muy relacionado con el patronato. Y se manejaban estadísticas en ese momento, sobre todo de Puerto Rico, de los puertorriqueños que tenían 8%, vamos a decir, en Puerto Rico en ese momento, se iban a Nueva York y eso subía al 14% en esa misma población por el cambio en la alimentación. Mira, hay un estudio que se llama, es un estudio viejo ya, que se llama el Nihon Science Study, que fue un estudio Nagasaki, Honolulu, California. Sí. Y básicamente ellos tomaron poblaciones japonesas de la misma familia de que vivían en Japón y vivían En California. Estados Unidos. Y definitivamente la incidencia Claro. de enfermedad cardiovascular era mucho más alta con la misma genética, Sí, sí. simplemente por el cambio de ambiente. Claro. O sea que ahí eso te habla mucho Au- de lo que el entorno, cómo influye. Aunque también seguramente en Japón tenían más cáncer de estómago que en California. Es probable. O sea Es que probable. todo tiene que ver. Exactamente. Pero es interesante porque yo creo que una de las cosas que nos faltan es estadísticas nuestras. O sea, Sí. por ejemplo, una vez nosotros hicimos el Hospital de la Diabetes, le hicimos fondo de ojo a toda la gente que estaba en la sala de espera del hospital para detectar cambios de hipertensión en la retina. Encontramos muchísimos pacientes que eran hipertensos, que tenían cambios en la retina que no lo sabían. Exacto. Y lo otro que hacemos nosotros es el arco corneal. Cuando yo veo un arco corneal, una persona de 40 años, le digo, chequeese el colesterol. Y no son uno ni dos los pacientes que me dicen, doctor, qué bueno que usted me dijo. Sí. Mira, eso es parte del problema, porque tú estás hablando de dos condiciones que no dan síntomas. Eso, Entonces, cuando tú tienes un paciente que se siente bien sí, y no tiene un nivel de educación quizás lo suficientemente elevado para entender que un chequeo preventivo es importante, no se chequea. No se chequea la claro. presión, no se chequea el colesterol, no se chequea el azúcar. Y cuando viene a dar la manifestación es porque ya la enfermedad está establecida. Claro. Entonces ya la cosa, estamos lidiando con las complicaciones, con la Sí. insuficiencia renal, con la Claro. insuficiencia cardíaca, con la enfermedad coronaria. Sí, Entonces sí, las estadísticas son importantes y el screening a nivel poblacional es importante y motivar a toda persona que conozca sus números, como yo digo. Tú tienes Claro. que conocer tus números, tú tienes que saber dónde tú estás antes de que esto se convierta realmente en el verdadero Sí. problema. Nosotros, sobre todo la edad mía, somos más renuentes a eso. Nosotros nos criamos con una despreocupación, de mi generación en general, que no es la de la generación de ahora. Los jóvenes de ahora, de 20 a 30 años, se preocupan mucho más por su salud Definitivamente. que lo que éramos nosotros a esa edad. Y yo creo que eso es bueno. Y yo iría más allá. Yo creo que sociedades especializadas deberíamos, todas las sociedades, dar datos de salud para que se den en la escuela. Comenzar a decirle al niño cosas de salud, Eso es, porque la educación es clave. mira, cambiar los hábitos de un hombre de 40 años Es muy difícil. es extremadamente difícil. Cambiar los hábitos de un niño de 6 o 7 es muy fácil. Muy fácil. Entonces, definitivamente eso es así. Y hay buenos ensayos que se han hecho. En Colombia hay un proyecto piloto que Valentín Fuster ha llevado a cabo por muchos años, Sí, donde ellos se han involucrado en las escuelas con la alimentación, con el ejercicio físico, y vienen ya viendo adolescentes que han estado en este proyecto, la diferencia de grupo control que no han tenido esa Sí. alimentación. Así que definitivamente, yo creo que si queremos, mira, es interesante, cuando tú hablas de enfermedad cardiovascular, y quizás en esa misma línea, estamos hablando de la principal causa de mortalidad en el mundo. sí, Nosotros a veces nos escandalizamos porque mueren 14 personas por dengue, cuando 14 personas mueren cada hora prácticamente por infartos. wow. Entonces, lo que te quiero decir con esto es que sí, deberíamos como políticas públicas, gubernamental, empezar un proyecto que trascienda a todos los gobiernos, de empezar a orientar sobre la prevención cardiovascular en las escuelas. Yo te diría que eso sí sería un proyecto de nación que va a tener un impacto a largo plazo en la salud, definitivamente. Entonces yo creo que sí, yo creo que está claro. Si yo al niño lo que le doy de comer es saludable, si yo al Claro. niño le hablo de la importancia del ejercicio, si tenemos una clase, así como teníamos clase de educación física, Sí, sí, sí. pero ahora orientada hacia lo que es la prevención, y involucramos los padres, porque eso es otro aspecto. O sea, Claro. yo puedo dar toda la orientación al niño en la escuela, pero si los padres cuando llegan a la casa lo que le estamos dando es Pizza, frito y sí. pizza y pantría, no estamos logrando nada. Así que sí, yo creo que eso podría ser un proyecto interesantísimo y es como posiblemente podamos impactar positivamente en la enfermedad cardiovascular. Y yo creo que eso debe ser un proyecto no solamente del Estado, sino del sector privado. Porque yo creo en el compromiso. O sea, yo creo que todo lo que hemos tenido el privilegio de tener una formación
en un buen colegio, una buena universidad, hacer una especialidad fuera del país. Tenemos un compromiso con el país, aunque digamos que no, tenemos que hacerlo. Totalmente. Tú antes te hablabas de la fundación, yo sé que tú tienes la fundación, cuéntanos de esa experiencia de Mira, dar. yo digo siempre, Herbert, si hay una razón por la que yo me siento que regresé al país que valió la pena, es la fundación. Sí. Yo creo que para mí nada más que eso, yo te diría que ya para mí hizo la diferencia. Y esa fundación realmente se inicia por un amigo. Yo estaba aquí en el país recién llegado y tenía un colega amigo, José Norberto, que era cirujano, en ese momento era residente de cirugía cardiovascular. San Cristóbal, me acuerdo de Norberto. Sí, San Kiko Cristóbal, Norberto. Y básicamente Kiko tenía, el jefe de él, tiene esa fundación que hacía operaciones en Guatemala, hacía operativos. Me dijo, oye Pedro, yo quisiera llevar eso allá. Había tocado varias puertas y le había sido muy difícil. Sí. Y yo dije, óyeme, pero es una cosa que tú me estás hablando que tenemos que traerla. Y así realmente empezamos con ese proyecto, él y yo, involucramos a otras personas, otros voluntarios se unieron y empezamos a hacer jornadas de cirugía pediátrica en niños. Esa es una época, Herbert, no sé si tú recuerdas, donde se hacían telemaratones para llevarnos a los niños fuera. Sí. Muy, muy loable labor, pero como decíamos, no quedaba nada aquí. Claro. Con no quedaba la formación. Exactamente. Con la fundación empezamos un proyecto muy bonito donde realmente habían 4 quirófanos y cada quirófano de esos tenía un equipo norteamericano y un equipo dominicano. Claro. Enfermeras, perfusionistas, anestesiólogos, y se fue creando la experiencia. Y eso llevó a que se formara el primer departamento de cirugía cardiovascular pediátrico en Sedimar, de lo cual realmente la fundación tuvo muchísimo que ver. Y luego de esto hemos seguido, expandimos ya luego de niños adultos y hoy día trabajamos con todos los sectores. Hoy día trabajamos con poblaciones para marcapaso, cateterismo, cirugías. Lo que yo digo, las cosas que no son asequibles fácil, las cosas que son difíciles, las cosas que tienen listas de espera, nosotros tratamos de llevar esa medicina de alto nivel. Y realmente ya tenemos desde 2002, o sea, son 23 años ya trabajando en eso. O sea que realmente sí, son decenas de miles de pacientes, gracias a Dios, con un grupo de personas espectaculares que nos colaboran y hemos podido ayudar. Hacemos también jornadas, como te decía, donde nosotros llevamos electros, ecocardiogramas, medicamentos a comunidades rurales. Tiene que ser comunidades que no tengan acceso a cardiología. Y mientras más rural, mejor. Y eso hacemos por lo menos 3 jornadas al año. Y en un día vemos 600 pacientes con ecos, laboratorios, todo. Identificamos pacientes que requieren procedimientos, entonces lo llevamos y luego hacemos los procedimientos. Todo gratuito para el paciente. Qué bien. O sea que yo no creo mucho en lo gratuito. Es un punto que hay que discutir. Yo una vez hice una jornada en San José de los Llanos con unos rotarios estadounidenses que trajeron lentes de todo tipo. Y yo decía, cobren algo. Lo que se da gratis la gente no lo entiende. Cobren que sea 5 pesos, pero cobren algo. Y además eso genera recursos. Porque es que yo considero que aún aunque es una persona pobre de solemnidad, todo el mundo puede cooperar en algo y se siente mejor. Si dice, mira, yo cooperé. Sí, es un enfoque. Es un enfoque interesante, Robert. Tú sabes lo que pasa. Nosotros, por ejemplo, los procedimientos que hacemos son tan costosos. Yo sé. Para que tengas una idea, un desfibrilador te puede costar $20,000. Claro. O sea, nosotros, solamente el desfibrilador, eso sin el procedimiento y todo eso. Que realmente lo que decimos es, mira, consíguenos la sangre. Ellos tienen que traer su sangre, por ejemplo, el procedimiento, eso sí, ellos tienen que conseguirlo, pero nosotros le damos todo. Mira, nosotros tenemos pacientes que literalmente no tienen muchas veces para el pasaje para ir a la consulta. Claro, nos ha pasado a todos. Entonces, eso es el día a día. Entonces, realmente sí, estamos hablando de una paciente con un nivel de pobreza bastante alto, pero el problema con nuestro sistema de salud y en ese sentido con lo que son procedimientos de muy alto costo, es que aún en pacientes de clase media muchas veces no pueden acceder. No. Cuando tú hablas, por ejemplo, te decía, de un desfibrilador, de una válvula, te cuesta $20,000, $25,000. Imagínate, eso es muy pocas las personas que tienen eso en el bolsillo para poder decir yo puedo pagarlo. Entonces realmente sí, hay una necesidad grande. Pero el enfoque de que tú hablas creo que es interesante de algo a considerar. Tal vez se podría conseguir financiamiento con el Banco de Reserva, que es del Estado. O sea, hay que buscar la manera de involucrar la población. Por eso yo creo que es importante lo que se habló ahorita, que eso ya es una idea que la tenemos ahí de la prevención, y también publicar todo eso. La gente debe conocer lo que se hace. Y desde luego involucrar al sector privado, porque el Estado no puede con todo. Tiene demasiadas, es muy grande y se pierde mucho en burocracia, pero es la realidad. Sí, pero y eso te lo digo, esa es una crítica que yo tengo a todos los gobiernos. Lamentablemente se hacen esfuerzos, pero la salud no es la prioridad. No es la prioridad. Si fuera la prioridad, tú sabes, yo creo que nada más hay que ver el porcentaje del Producto Interno Bruto que se dedica a salud. Claro. Y lo que le dedicamos a otras cosas como promociones. O sea, yo creo que no. Aquí tiene que haber una conciencia de que
Eso es un derecho en la Constitución de todo ser humano, el derecho a la salud, tú sabes. De hecho, a la salud, vida. Educación, la vida. Pero Lo decía José Joaquín Puello. tú no tienes, óyeme, tú no puedes tener una población todavía a esta altura. Mira, a mí me da muchas veces apuro cuando yo tengo a colegas extranjeros que vienen al país. Sí. Y cuando tú le dices, mira, llegó un infarto y hay que hacer un cateterismo cardíaco, no se lo puede hacer porque el paciente no le cubre su seguro o lo que sea. ¿Cómo así? O sea, No ese paciente se va a morir porque no tiene una... O sea, ellos no lo entienden. Claro. O sea, porque es una cosa que realmente nosotros nos hemos acostumbrado a algo que no deberíamos habernos acostumbrado nunca. Y esa indolencia sobre el dolor de la persona que, óyeme, es un papá de alguien, un hermano de alguien, un hijo de alguien. Claro. Y tiene una situación que tiene solución y que simplemente por su condición económica no tiene acceso. Entonces, eso realmente tenemos que cambiarlo. Yo creo que, y tú sabes, eso yo digo, yo quisiera no morirme sin ver que aquí en la República Dominicana lleguemos el día donde tengamos un seguro y una seguridad social que es realmente una cobertura completa de todo el mundo. Claro. Como lo hacen otros países con menos recursos que nosotros. Porque no es verdad que Costa Rica tiene más recursos que nosotros. Sí. O sea, tú tienes países que tú dices, oh, pero le han dado una prioridad a la salud. Claro. Donde realmente dicen, óyeme, mi población tiene que estar saludable y yo voy a hacer como Estado todo lo que tenga que hacer. Y como sector privado también. Sí, hay que aportar. Claro, porque cuando tú ves las grandes instituciones en el mundo, son una mezcla de privado, público y fundaciones que dan dinero, personas privadas del sector empresarial donde realmente coopera, porque sabe que tener un buen hospital, tener unos buenos centros, es una garantía para todos. Claro. O sea, todos vamos a enfermar, todos vamos a enfermar tarde o temprano. Bueno, es una realidad. Y hay un caso reciente de un amigo, paciente tuyo, muy amigo mío, que se operó aquí de una intervención cardiovascular y está feliz. Sí. Dice que la experiencia fue fabulosa. Dice, qué bueno que no me fui fuera. Son gente que tiene recursos, pero dijeron, mira, prefiero estar con mi gente, que es otro factor extraordinario, el calor humano. Sabes que una gran deficiencia que veo que tenemos es el personal paramédico. Enfermeras, técnicos, hasta camilleros. No nos hemos preocupado por enseñar a esa gente. Sí, eso es un punto, Harry. Y yo digo que hay la capacidad. Sí, claro. Esa gente se la llevan a Estados Unidos y la ponen a trabajar en hospitales allá. Fenómeno. Sí. Hay dos factores que yo en lo personal identifico. Uno es los bajos salarios. Sí. Y eso tiene muchísimo que ver, porque entonces las personas que tienen un poquito más de preparación dicen, no, pues yo... ¿Voy a ser médico? Me voy a ser médico o me voy afuera. O sea, no. Eso es un punto muy importante. Y otro es que definitivamente, o sea, como protocolos de preparación, formación y seguimiento, nuestras instituciones carecen de eso. O sea, que yo digo que es una mezcla que hay que cambiar. Hay que cambiar porque eso es un punto que nos estanca mucho. Mira, tú has dicho la palabra clave. Yo tuve tengo un paciente reciente, canadiense, donde su papá había que hacer una cirugía, tuvo un dolor, le hicimos un cateterismo de emergencia y él se lo iba a llevar. Y después él me llama y me dice, mira, yo voy a operar a mi papá aquí. Aunque me cueste privado y yo me cueste gratis, porque yo en Canadá nunca iba a tener esa conversación con el médico como he tenido contigo. Claro. Y que un cirujano se siente a hablar con nosotros. Claro. Eso es impensable allá. Ellos estaban en shock, literal, Harry. Y esa es nuestra gran fortaleza. Entonces sí, yo creo que nosotros tenemos una calidad humana y un rapport, como dicen los americanos, que es difícil en instituciones ya donde tienen otro tipo de sistema, donde es el asistente del médico, el PA y la enfermera que va a hablar. Y se operó y eso le fue muy bien y todo muy bien. O sea, pero eso es un ejemplo que estamos hablando. Si nosotros pudiésemos realmente continuar evolucionando y mantener ese calor humano, nuestra medicina puede ser top en todos los sentidos. Ojalá. Una de las cosas que nos gusta es conocer nuestro país. Claro, yo no monto motocicleta, nunca me ha gustado las motos, tengo muchos amigos que andan, pero cuéntame de tu hobby, porque yo creo que uno de los más importantes es sí, es interesante. Cuando yo iba a la universidad, mi papá en ese momento me regaló un motor. Y yo hice mi universidad completa en motocicleta. Incluso mi pasantía rural fue en Los Cacaos, San Cristóbal, o sea, que era una loma en ese entonces, le hice motocicleta. Y de ese entonces me nació, tú sabes, quedé enamorado, o sea, porque la sensación de libertad, el contacto con la naturaleza, es otra cosa. Me fui fuera, duré muchos años sin montar, y cuando regresé decía, yo quiero volver a montar mi motocicleta. Bueno, y tuve la suerte que me encontré con un grupo de amigos que compartíamos la misma pasión. Y tenemos ya muchos años montando. ¿Y qué hacemos? Eso mismo que tú decías. Este país se presta muchísimo para eso. Todo lo que es naturaleza, las montañas, las playas, los campos de aquí, son una cosa que la gente no valora lo que tenemos, que
la belleza natural y sobre todo la gente, Claro. que es el campesino nuestro. Es una, Que tú te una paras en belleza. cualquier sitio y te brindan un café. Oye, O sea, yo tengo eso sigue siendo así. Yo tengo historias que tú no te imaginas, de situaciones que hemos tenido donde estamos enchivados con un motor y la gente sale a ayudarnos con soga. O sea, cosas que tú dices, wow, qué belleza. Entonces, realmente sí, yo tenemos una pasión por eso y realmente ese es mi escape, uno de mis escapes. Pero realmente sí, yo creo que motocicleta, con todo lo que dicen, hay un riesgo, claro que sí. Pero hay un riesgo de salir a la calle a pie. Claro. La compensación que tú tienes, yo digo, realmente lo amerita. ¿Cuántos son ustedes? Porque tú tienes un grupo de médicos que montan. Sí. Mira, hay un grupo que se llama Dual Dominicano, somos como unos 20 y tantos, pero que montamos casi siempre somos de 8 a 12 que siempre más o menos montamos juntos. Sí. A veces hacemos viajes, vamos fuera del país, o sea, y hemos hecho una confraternidad muy bonita, donde realmente, como yo digo, ahí todos los problemas se quedan fuera. Yo a veces cuando estoy en esos grupos, que a veces tomo por varios días, yo digo, a veces se me olvida hasta qué fecha es, porque no está tan desconectado. Ahí va mi amigo Johnny Aquino. Sí, Johnny que es un Aquino, personaje. Luis Andrés Cordero, o sea, Pedro Ripoll. Claro. O sea, no, tenemos un grupito muy bueno. Y además yo creo que lo más importante de eso es conocer este país. Como a mí me gusta mucho la fotografía, yo he hecho fotos del país entero, de joven. Y la verdad es que uno se queda sorprendido de los sitios que hay aquí. No, y eso es una cosa que la motocicleta te da la ventaja, que tú llegas a sitios que es muy difícil llegar en carro, a menos que tú tengas tú sabes, llegamos a sitios que yo también así mismo, y yo decía, wow, ¿y esto existe? Pero que tú sabes que mis características de entrenamiento físico no me permiten inventar mucho con motores. Yo no me imagino haciendo lo que hace Luis Andrés, que se montan eso, cross country, eso no. Sí, pero 4x4, tú sabes. Eso sí, yo tengo mi four-wheel en arroyo frío, eso sí me gusta. Pero de verdad que sí, se presta mucho para eso. Y en nuestro país hay una buena cultura de motociclismo, de gente que realmente disfruta. Pues yo veo en las carreteras muchos grupos de Harley. Y cada día se ha hecho más popular. Yo digo, mira, es interesante, con el COVID pasó algo que fue que hubieron dos actividades que hicieron así, que fueron lo que fue el ciclismo, el ciclismo deportivo de montaña y el motociclismo. La gente empezó a querer. Después de pasarse 2 años encerrado. No podía viajar. Exacto. A querer empezar a salir. Claro. Un deseo de salir al medio ambiente. Sí, claro. Yo creo que eso hizo así. Tú te pones a ver, después del 2021, 2022, las ventas de motocicletas de aventura aumentaron de manera significativa. En el mundo entero. Tú vas ahora mismo a Europa, América Latina, Suramérica. Es impresionante la cantidad de personas haciendo motociclismo de ruta, de paseo. Algunos más extremos que otros, que hacen campaña, que duermen en el campo, pero realmente sí, es algo bellísimo y yo digo siempre, mira, cuando tú vas en un vehículo manejando, tú estás loco por llegar. Cuando tú vas en una motocicleta, tú no quieres llegar. Es más, tú llegas al sitio, a veces quieres dar otra vuelta, estás disfrutando tanto lo que estás haciendo. Ese para mí es el mejor ejemplo de lo que es. O sea, ¿qué se disfruta? La velocidad, mira, ¿qué disfruta el motorista? Son varias cosas. Primero, como yo digo, el vaivén del motor, el manejo, eso es muy lindo, coger las curvas, la carretera. Porque tú eres parte del vehículo. Tú eres parte del vehículo. Es verdad, cuando tú coges una curva, eres claro, eres tú que estás inclinando. O sea, claro. Pero el medio ambiente. Yo llego a una montaña y yo siento el frito, yo huelo los pinos. Claro. Llegamos a la costa, tú hueles el yodo del mar, tú sientes el calorcito de cuando llegas a la playa. O sea, tú estás como parte de lo que estás, no estás aislado en una cápsula. Buen punto ese. Y es interesantísimo. A veces, mira, yo a veces en verano, nosotros nos vamos a Valle Nuevo, por ejemplo. Sí. Y yo llego ahí y cuando me da ese olorcito de pino ese frito, como que me trapota la niñez de Navidad. Tú sabes, como que tú de repente sientes eso. O sea que sí, es una sensación diferente. Y los paisajes, o sea, cuando tú ves esos paisajes dentro de una motocicleta, tú eres parte del ambiente. O sea que sí, son muchas cosas, pero lo más importante, hay buenos estudios, tú sabes, como médico también, investigar lo que estamos haciendo, de cómo personas que montan motocicleta mantienen una coordinación ojo, mano, mental mejor a través de los años. Claro, es más activo. Porque tú tienes realmente, tu mente se está enfocando y eso también desde el punto de vista es saludable y es un excelente desestresante. Yo tengo un póster que dice, tú no vas a encontrar una motocicleta parqueada fuera de un psiquiatra. Está muy bueno. Así que eso es así. Un buen punto. Y aparte del motociclismo, yo sé que te gusta la lectura. ¿Qué otro hobby tiene el doctor Pedro Ureña? A mí me gusta la lectura. Me gusta el buceo, pero ya no de tanque, sino de buceo de apnea, snorkeling, o sea, tengo un kayak que me encanta cuando estoy en... O sea, aquí no era famoso porque iba a remar en el náutico todos los días. En el náutico, sí. Yo voy en mi kayak, salgo en la madrugada, me encanta eso. O sea, me encanta mucho todo lo que tiene que ver con naturaleza. A veces hago bicicleta de montaña también, así que trato de ser bastante activo.
Pero realmente sí, o sea, la idea, yo trato de aprovechar el país en todas las cosas que me ofrece en cuanto a naturaleza, o sea, el mar, la montaña. Sí, es un país extraordinario. Entonces, realmente sí, yo trato, el fin de semana que estoy libre, tú me vas a encontrar que estoy, como dice mi mujer, julupeando por algún lado. Claro, pero hay que sacar ese tiempo. Es así. Pedro, ha sido una conversación, se han ido rapidísimo. Sí, porque tú eres demasiado buen entrevistador. No, que va, te tengo buenos amigos. No, gracias. Y realmente creo que nos quedamos con la idea de las campañas de prevención, porque yo creo que eso hay que hacerlo y hay que buscar la manera. Como dicen los americanos, it's a will, it's a way. Sí, la expresión. Tenemos que hacerlo y quizás organizarnos más y ponernos como una meta realmente. Y como tú bien dices, involucrar más a las sociedades. Yo creo que eso es un liderazgo que realmente se empodera de ese tema. Si la gente ve proyectos concretos bien llevados, estoy seguro que más gente colabora. Sí. Lamentablemente en nuestro país las organizaciones caritativas o ONG, como tú quieras, se han desprestigiado en una época mucho que no ha hecho daño. Pero yo creo que es el momento de retomar eso. Señores, pues muchas gracias por acompañarnos en este espacio de podcast. Vamos a ver. Si les gusta el contenido, suscríbanse, síganos, denle me gusta, pregúntenos, opinen. Y desde luego, soy el Dr. Herbert Stern Díaz, oftalmólogo, y les doy las gracias y hasta la próxima, que nos veremos en otro episodio de podcast.